Mi nombre es Karina Obando Hernández. Soy estudiante de la materia de Química Inorgánica sección 02 con el profesor Luis Alberto Díaz Brito y el día de hoy les voy a estar exponiendo acerca del grupo 4A llamado carbonoides. Más abajo podemos observar los temas o subtemas que vamos a estar exponiendo para cada elemento de ese grupo. Aquí podemos ver cuáles son las propiedades del grupo 4A. Estos elementos o este grupo que lo conforma son densos, tienen alto nivel de dureza y resistencia, tienen una electronegatividad baja, es electrodepositivo excepto por el carbono ya que es un no metal. Todos los elementos de este grupo tienen 4 electrones en su capa más externa y los puntos de ebullición en el grupo tienden a disminuir a medida que desciende su densidad y radio atómico. Bien, aquí podemos ver la ubicación o dónde está localizado el grupo 4A o también conocido como familia del carbono o carbonoides en la tabla periódica. Este grupo está conformado por el carbono con número atómico 6, el silicio con número atómico 14, el germanio con número atómico 32, el estaño con número atómico 50, el plomo con número atómico 82 y por último tenemos el flerovio con número atómico de 114, pero de este elemento no vamos a hablar ya que no se encuentra información suficiente acerca de este. Como primer elemento tenemos el carbono, que es un elemento químico de aspecto negro grafito o incoloro diamante con número atómico 6. Su símbolo es la letra C y pertenece al grupo de los no metales y su estado habitual en la naturaleza es sólido. Los alótropos del carbono, que vienen siendo como los tipos que se pueden encontrar del carbono, son el grafito, el diamante, el fullereno, el grafeno y carbino. Los alótropos se utilizan en la fabricación de conductores eléctricos, en la fabricación de baterías secas y en la manufactura de empaques especiales. Aquí podemos observar algunas propiedades físicas y químicas del carbono. Entre ellas tenemos que es un mal conductor del calor y la electricidad, ya que el carbono es un no metal. No tiene lustre, o sea que no tiene brillo, es opaco. Debido a su fragilidad, los no metales como el carbono no se pueden aplanar para formar láminas ni estirados para convertirse en hilos, ya que el carbono es muy blando para esa característica. El estado del carbono en su forma natural es sólido, no magnético. Es una sustancia inerte, insoluble en agua, ácidos y bases diluidos, así como disolventes orgánicos. Y por último, se combina con el oxígeno a altas temperaturas para formar monóxido o dióxido de carbono. Bien, aquí tenemos la abundancia relativa del carbono. El carbono está compuesto por 3 isótopos, pero solamente tenemos 2 de ellos, ya que son los más estables, que son el carbono 12 y el carbono 13. El carbono 12 tiene una abundancia relativa de un 99%, o sea que es el que más abunda en la Tierra. Y tenemos después el carbono 13, que solamente tiene una abundancia relativa de 0,99%. Aquí tenemos una notita que es acerca de lo que dije del carbono 14. Es otro de sus isótopos, pero este es menos estable. Es muy escaso en la naturaleza, con una abundancia relativa de 10 a la menos 10%, con una vida de 5.700 años. En este caso, el carbono 14 es muy utilizado en la arqueología para identificar la edad que tiene ciertos objetos antiguos. Y aquí podemos ver de manera atómica, por así decirlo, los isótopos del carbono. Aquí tenemos el isótopo carbono 12
y aquí el isótopo carbono 13. Si se fijan arriba, dice que estos dos son estables y que el carbono 14, el isótopo, es inestable y radiactivo. Método de obtención del carbono. El carbono se encuentra frecuentemente muy puro en la naturaleza en estado elemental. Se encuentra en su forma alotrópica de grafito, como yacimientos naturales muy puros. Se encuentran en su forma alotrópica de diamante en rocas eruptivas y en el fondo del mar. En la industria, este se obtiene tratando grafito a 3000 grados Kelvin y a una presión entre 125 y 150 atmósferas. Los fulleneros se encuentran en el humo de los fuegos y en las estrellas gigantes rojas. Se obtienen artificialmente haciendo saltar un arco entre dos electrodos de grafito o sublimando grafito por acción de un láser. Carbono amorfo, este se divide en dos, en negro de humo y carbono activo. Son formas del carbono finamente divididas. El primero, que es el negro de humo, se prepara por combustión incompleta de sustancias orgánicas. La llama deposita sobre superficies metálicas frías partículas muy finas de carbono. Y el carbono activo se obtiene por descomposición térmica de sustancias orgánicas. Bueno, aquí tenemos los usos del carbono en sus diferentes formas alotrópicas. Aquí tenemos el grafito, que es muy utilizado en la construcción de reactores nucleares, en la construcción de los electrodos, en la industria electrolítica, como lubricante sólido por ser blando y untuoso, en la construcción de minas de lapiceros o para lápices, en la construcción de crisoles de alta temperatura debido al elevado punto de fusión del grafito. En estado diamante se utiliza como tallados en brillantes que se emplean en joyería, en las taladradoras, en los cojinetes de ejes en aparatos de precisión. Como carbón de coque se utiliza como combustible y también para la reducción de óxidos metálicos en metalurgia extractiva. Como negro de humo, que fue lo que mencionamos anteriormente, se utiliza como colorante, como para la fabricación de tintas de imprenta y para las llantas de los carros o los automóviles. Como carbón activo, que también los mencionamos en sus métodos de obtención, se utiliza como absorbente de gases, catalizador, decolorante, purificación, para la purificación de aguas potable, en máscaras de gases y en filtros de cigarrillos. Y por último tenemos los fullerenos, que se utilizan como lubricante, como inhibición de la proteasa del virus del SIDA y para la fabricación de fibras. Compuestos importantes del carbono. Aquí podemos ver 4 compuestos importantes para el carbono. El primero es CH4, también conocido como metano. Es un combustible, también se utiliza como materia prima para obtención de hidrógeno. Luego tenemos el monóxido de carbono o también el óxido de carbono 2, que es un reductor enérgico de amplio uso en metalurgia extractiva y como reactivo de partida de síntesis orgánicas en la carboquímica. Luego tenemos el famoso dióxido de carbono o óxido de carbono 4, que se utiliza como refrigerante en la elaboración de bebidas carbónicas y en la industria química. Y por último tenemos el sulfuro de carbono 2, que se usa como reactivo en la síntesis de rayón, celofán y cloruro de carbono. Y como disolvente, es sumamente inflamable y por ello explosivo. Continuando con los elementos del grupo 4A, los carbonoides, tenemos el elemento silicio. El silicio es un elemento químico de aspecto gris, oscuro azulado, con número atómico 14. Su símbolo es Si y su estado habitual en la naturaleza es sólido. Aquí podemos ver una imagen de cómo es el silicio. El silicio forma parte de los elementos denominados metaloides o semimetales.
Este tipo de elementos tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. En cuanto a su conductividad eléctrica, este tipo de materiales al que pertenece el silicio son semiconductores. Propiedades físicas y químicas del silicio. Como primera propiedad tenemos que es un sólido metálico de aspecto gris oscuro azulado con brillo. Es considerado un semiconductor ya que es un metaloide. Su estructura es semejante a la forma alotrópica del carbono, una de ellas que sería el diamante, ya que sus cristales son octaédricas. Es un sólido muy duro y a la vez muy frágil. Y es el octavo elemento más abundante en la corteza terrestre. Abundancia relativa del silicio. Como podemos ver aquí, el silicio tiene 3 isótopos estables, pero cabe destacar que el silicio tiene 9 isótopos y solamente 3 de ellos son estables. Como podemos ver aquí, el silicio 28 tiene una abundancia relativa de un 92%, el silicio 29 tiene una abundancia relativa de un 5% y el silicio 30 tiene una abundancia relativa de un 3%. Aquí tenemos una nota aclarando lo que acabo de decir. El silicio tiene 9 isótopos, con número masivo entre 25 a 33, pero solo 3 de ellos, silicio 28, silicio 29 y silicio 30, son los isótopos más abundantes y los más estables. Como podemos ver acá, una representación atómica, por así decirlo, de los 3 isótopos estables del silicio. Como podemos ver aquí, este es el isótopo silicio 28, este es el isótopo silicio 29 y este es el isótopo silicio 30. Método de obtención del silicio. El silicio puro se extrae fundamentalmente de la arena de mar o del cuarzo a través de la reducción en hornos. De esta forma, se obtiene silicio con una pureza del 98 al 99,5%. Se encuentra en la naturaleza combinado con oxígeno en forma de cuarcita, que es en un 90% óxido de silicio. Por ello, para su obtención es preciso someterlo a un proceso de reducción con carbono en un horno de arco eléctrico y a muy altas temperaturas. Usos del silicio. El dióxido de silicio y sílice, en forma de arcilla o arena, son componentes importantes de ladrillos, hormigón y cemento. El silicio es muy importante en la industria eléctrica. Para los componentes de silicio se utilizan en las computadoras, los transistores, células solares o paneles solares, pantallas LCD y otros dispositivos semiconductores. La mayoría del silicio se utiliza para la fabricación de aleaciones de aluminio y silicio con el fin de producir piezas fundidas. Los silicatos se pueden utilizar para hacer tanto cerámica y como esmalte. La arena que contiene silicio es un componente muy importante del vidrio. La silicona, un polímero derivado del silicio, se utiliza en aceites y ceras también para implantes mamarios, lentes de contacto, explosivos y pirotecnia, dígase los fuegos artificiales. Y por último tenemos que en un futuro es posible que el silicio pueda sustituir al carbón como la principal fuente eléctrica. Compuestos importantes del silicio. El silicio tiene alrededor de 5 compuestos importantes. El primero vendría siendo el carburo de silicio, de gran dureza y resistencia térmica. Se utiliza para la fabricación de abrasivos, semiconductores, diodos rectificadores y luminiscentes y en la fabricación de resistencias eléctricas. Luego tenemos el óxido de silicio 4, que se utiliza en la fabricación de vidrios y cementos. Se emplea también como absorbente y soporte de catalizadores y también como abrasivo. Luego tenemos los silicatos, que es utilizado como absorbentes, soportes de catalizadores en la fabricación de cemento y cerámica,
en perforaciones petrolíferas, en la industria farmacéutica, entre otras. Las siliconas, un polímero derivado del silicio, se utiliza en aceites y ceras, implantes mamarios, como ya habíamos mencionado anteriormente, en lentes de contacto, explosivos y pirotecnias, dígase fuegos artificiales. Y por último tenemos el ácido hexafluorosílico, que es un fluorante y esterilizante del agua y endurecedor de cementos y también de cerámica. Como tercer elemento del grupo 4A tenemos el germanio. Aquí podemos ver una imagen de él mismo. El germanio es un elemento químico de aspecto blanco grisáceo con número atómico 32. Su símbolo es Ge y su estado habitual en la naturaleza es sólido. El germanio puro es un semiconductor con una apariencia similar al silicio elemental. Al igual que el silicio, el germanio reacciona naturalmente y forma complejos con el oxígeno en la naturaleza. Propiedades físicas y químicas del germanio. Aquí podemos ver tres propiedades. Una de ellas que él es un semiconductor eléctrico, ya que es un metaloide al igual que el silicio. Tiene un aspecto blanco grisáceo y se ubica cerca del 50º lugar en abundancia relativa de los elementos en la corteza terrestre. De este lado tenemos las abundancias relativas del germanio. El germanio 32G tiene 5 isótopos naturales: 70 germanio, 72 germanio, 73 germanio, 74 germanio y por último el 76 germanio. De estos, 76 germanio, el último, es ligeramente radioactivo. El 74 germanio estable es el isótopo más común, con una abundancia natural de aproximadamente 36%. El 76 germanio es el menos común, con una abundancia natural de aproximadamente 7%. Al menos 27 radioisótopos se han sintetizado con una masa atómica de 58 a 89 y el más estable de estos es el 68 germanio. Método de obtención del germanio. El germanio se obtiene de yacimientos de plata, zinc y cobre. Los únicos minerales rentables para la extracción del germanio son la germanita, que contiene un 69% de germanio, y la garnierita, que contiene un 78% de germanio. Está presente en el carbón, la argirodita y otros minerales. La mayor cantidad en forma de óxido se obtiene como subproducto de la obtención del zinc o de procesos de combustión de carbón. Usos del germanio. Se utiliza en las lámparas fluorescentes y en algunos diodos LED. El germanio se utiliza como material semiconductor, generalmente junto al silicio, en los circuitos integrados de alta velocidad para mejorar su rendimiento. Se combina con el oxígeno para su uso en las lentes de las cámaras y la microscopía. También se utiliza para la fabricación del núcleo de cables de fibra óptica. Se utiliza en aplicaciones de imágenes térmicas para uso militar y en la lucha contra incendios. Y por último, se utiliza en el control de los aeropuertos para detectar las fuentes de radiación. De este lado tenemos los compuestos más importantes del germanio, que solamente tenemos uno, que en este caso sería el óxido de germanio 4, que es utilizado en la fabricación de transistores y diodos, así como de vidrios transparentes a la radiación infrarroja. Bien, como siguiente elemento de este grupo tenemos el elemento estaño. El estaño es un elemento químico de aspecto gris plateado brillante con número atómico 50. Aquí podemos ver de este lado algunas imágenes de cómo se ve el estaño. Su símbolo es Sn y pertenece al grupo de los metales del bloque P y su estado habitual en la naturaleza es sólida.
Propiedades físicas y químicas del estaño. El estaño se funde a baja temperatura, es buen conductor de la corriente eléctrica, es suave, flexible y resistente a la corrosión en muchos medios, su punto de ebullición es alto, este tipo de elementos tiende a ser blandos y presentan puntos de fusión bajos. De este lado tenemos la abundancia relativa del estaño. El estaño tiene 39 isótopos, conocidos en masa que van desde 99 a 137, y 32 isómeros nucleares. De estos 39 isótopos, solamente 10 son estables, por lo que el estaño es el elemento con los isótopos más estables, seguido del xenón. Los isótopos estables son los de masa 112, 114, 120, 122 y 124, siendo el 120 SN el más abundante, con una abundancia relativa de un 99.66%, casi un tercio del estaño existente. Y el 115 SN, o 115 estaño, es el menos abundante, con una abundancia relativa de 0,34%. Métodos de obtención del estaño. El estaño se obtiene del mineral casiterita, en donde se presenta aproximadamente en un 80% como óxido de estaño. Dicho mineral se muele y se enriquece en dióxido de estaño por flotación, después se tuesta y se calienta con coque en un horno de reverbero, con lo cual se obtiene el estaño. Algunos usos del estaño tenemos que se usa como revestimiento protector del cobre, del hierro y de diversos metales usados en la fabricación de latas de conserva. Su uso también es de disminuir la fragilidad del vidrio. Los compuestos de estaño se usan para fungicidas, tintes, dentríficos y pigmentos. Se usa para hacer bronce, aleación de estaño y cobre. También es utilizado para la soldadura blanda y por último en etiquetas. Componentes importantes del estaño. Aquí podemos observar 4 componentes importantes. El primero sería el fluoruro de estaño 2, aditivo en aleaciones para empaste de dientes. Luego tenemos el cloruro de estaño 2, que se emplea en tintorería como reductor, en procesos de galvanizado y en la fabricación de vidrios. Luego tenemos el cloruro de estaño 4, que se utiliza en jabonería como estabilizantes del perfume, en la formación de tintas y colorantes cerámicos y como catalizador homogéneo en procesos de acilación, alquilación y ciclación. Y por último, tenemos el óxido de estaño 4, que es usado en la fabricación de vidrios, cerámica y esmalte, y de productos cosméticos. Asimismo, se emplea como abrasivo para vidrio y mármol. Y para terminar, tenemos el plomo, que viene siendo el último elemento de este grupo. El plomo es un elemento químico de aspecto gris azulado con número atómico 82. Aquí podemos ver 2 imágenes de cómo sería la representación del plomo. Su símbolo es Pb y pertenece al grupo de los metales del bloque P y su estado habitual en la naturaleza es sólido. Este químico no se reconocía, o este elemento no se reconocía como un elemento metálico común por su gran elasticidad molecular. Cabe destacar que la elasticidad de este elemento depende de la temperatura ambiente, la cual extiende sus átomos. Propiedades físicas y químicas del plomo. Es un metal blando, de color azuloso, que se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico y se funde con facilidad a 327,4 grados centígrados. Es relativamente resistente al ataque de ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, pero se disuelve con lentitud en ácido nítrico. No es un buen conductor de la electricidad. De este lado podemos ver o leer la abundancia relativa del plomo.
Las abundancias relativas de los 4 isótopos estables son aproximadamente de 1,5%, el primer isótopo, el segundo es de 24%, el tercero de 22% y el último de 52,5%. Y se combinan para dar un peso atómico estándar de 207,2. El plomo es el elemento con el isótopo estable más pesado, que sería 208 pb. Método de obtención del plomo. El plomo es extraído de minerales sacados de minas bajo tierra. Más de 60 minerales contienen algún tipo de plomo, pero solo 3 se suelen utilizar para la producción del plomo, como son la galena, la cerucita y la anglesita. Estas contienen un 95% de toda la minería de plomo que se realizará en base a estas 3. El uso del plomo, podemos ver acá que dice que el plomo y las aleaciones de plomo son componentes comunes de cañerías, baterías, pesas, proyectiles y municiones, revestimiento de cables y láminas usadas para protegernos de la radiación. El principal uso del plomo es en baterías para automóviles y otros vehículos. Cabe destacar que este vendría siendo un uso generalizado del plomo. Y para finalizar con este elemento, por último tenemos los compuestos importantes del plomo. En este caso caben destacar 5 compuestos. El primero sería el óxido de plomo 2, que se emplea en la fabricación de vidrio, en el esmaltado de piezas de cerámicas y en baterías eléctricas. El siguiente compuesto sería óxido de plomo 4, que es utilizado en la fabricación de cerillas como oxidante y material pirotécnico. El siguiente compuesto sería tetraóxido de plomo 3, que es usado para pigmentos en pinturas anticorrosión. Luego tenemos el cromato de plomo 2, que se usa en la pigmentación del color rojo en pinturas. Y por último tenemos el nitrato de plomo 2, que se usa como fulminante en explosivo por percusión. Bueno, y esto fue todo por este video. Que tengan feliz resto del día.